Hey, yo soy Daniel. Y yo, Marcela. Bienvenido al Chismecito. Aquí hablaremos de todo y nada. Ponle play y acompáñanos en esta nueva aventura que es ¡Pa' todos! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Pa' todos! Con Daniel Carrión y Marcela Sotelo. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Comenzamos! Marcela, bienvenida a otro programa más. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, ¿qué desayunaste? A ver si vienes con todo. Desayuné café. ¿Solo has comido café? O sea, ¿es lo Solo, único que trae tu estómago? sí, ya sé que está mal. No sigan mis consejos en este caso, pero sí, al rato voy a desayunar. Ah, muy bien. Bueno, yo ¿Tú? desayuné un rico omelette con verduritas y un cafecito. O sea que Ah, al café que tú tomaste yo le sumé un omelette sigan y sigan el desayuno de Daniel, no el mío. sí, desayuno bonito. Oye, Marcela, ¿sabías tú que en un funeral mucha gente preferiría ser el difunto que ser la persona que está dando las palabras de despedida? O Por sea, los mucha gente nervios. desearía no estar viva a tener que dar el discurso de despedida a la persona que ya se fue. O sea, Es que es todo así un de tema. fuerte. Ujú. Es todo un Sí, es tema. Por todo un eso hoy vamos a tema. hablar de eso, del miedo a hablar en público. O sea, Mm, y eso se genera yo creo que desde pequeños. O sea, me imagino que alguien nos está escuchando y dice, una vez me preguntó algún profe, o sea, ni siquiera tenías que pasar a exponer algo, o sea, cuando te preguntaban algo y estabas en tu banca y te decían, a ver, fulanito, a ver, Daniel, dime, ¿cuál es la respuesta? Y uno se sentía muy mal, o sea, Claro, o que contabas, de que empiezan a leer cada uno y tú de que cuál punto me va a tocar a mí, y hasta lo ensayabas y como que, ok, esto me va a tocar a mí. sí, oye, y eso es muy común cuando estamos en la escuela que están leyendo o que es lectura robada o que puedes levantar la mano para leer el siguiente párrafo, uno lo lee antes Lo para saber que ensayan. domina Ajá. todas las palabras y luego dices tú, ahora sí, es mi momento de brillar. Sí, Oye, una experiencia que es un tengas tema. que digas tú, me dio terror hablar en público. Fíjate que cuando estaba en primaria, yo creo que estaba en tercero de primaria. No, la verdad no me acuerdo, pero estaba en primaria. Y el punto es que todas las navidades hacían un festival. Y este era el festival del cascanueces. Y había un escenario, unas tarimas, así bien bonito que le pusieron, explanada, y estaban todos, o sea, desde primero a sexto de primaria, y creo que hasta los de kinder estaban en toda la explanada de la primaria. Y era algo en inglés, te pedían que te aprendieras un parrafito ahí en inglés de algo del tío del cascanueces. Y me acuerdo que me paré, yo, según yo, en ese ya había ensayado con mi mamá, con mi papá, o sea, yo ya estaba súper lista. Me puse en el micrófono, agarré el micrófono y que estoy lista para decirlo. Y había un viento muy fuerte en Mexicali. Entonces yo estaba nerviosa por hablar, pero estaba concentrada en que lo voy a decir. Me cayó el escenario en la cabeza, Daniel. El escenario en la cabeza de enfrente de toda la escuela, me pegué con el micrófono en la cara, todos ni siquiera se rieron, o sea, fue tan impactante que se quedaron de que, pero yo, muy concentrada en mi papel, se cayó el escenario, me levanté, agarré el micrófono y terminé el párrafo que tenía que decir y ya me fui, y me fui a llorar al baño. Entonces, obviamente quedé traumada en que yo ya no quería participar en nada donde estuviera toda la escuela, porque pues era un súper impacto que estaba los desde primero hasta sexto, y digo, yo creo que yo estaba como en tercero. Entonces, fue una experiencia, que me pasó. Oye, fíjate que hablando de así de experiencias bizarras que nos pasan, a mí también, yo la verdad es que siempre me gusta participar en público, pero la verdad es que siempre se siente un nervio, o Ah, sea, siempre se claro. siente un nervio espantoso. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado estar frente a las personas, dar un tema o algo, y siempre que veo que alguien habla bonito, que expone así fenomenal, yo digo, yo quiero ser como él o quiero ser Mm. como ella, o sea, me encanta. Y pues yo, el nervio siempre he controlado, pero una vez, ya que me dedicaba a crear contenido, me hablaron de Torreón. Saludos a Alan, le voy a decir para que lo vea. Él fue el que me dio mi primera oportunidad de dar una conferencia. Él me dijo, oye, ¿das conferencias? Y yo, claro que sí. Dije yo, pues si trabajo con alumnos y le doy la clase a 50 alumnos, ¿De qué es? pues le voy a dar la clase a profes. Ujú. Cuando sabes que ya cuando lo interiorizas y dices tú, la gente va a ir a verme a un evento y va a pagar por verme, y luego son profesionales, o sea, no son niños, o sea, son adultos, y jamás me había dado un dolor de estómago así, Te como si me dio hubiera el nervio. tomado Ujú. una botella de salsa, de esa que le ponemos a la botana, como si me hubiera tomado toda la botella completa,
el estómago me ardía y no había comido nada irritante, porque es un estrés, es una ansiedad y es un miedo muy grande, y es un miedo muy grande a muchas cosas, y yo creo que ahorita que veamos los tips para hablar en público, yo creo que vamos a ir desglosando y vamos a ir Sí. entendiendo por qué se generan esos miedos y sobre todo cómo podemos evitarlos. Yo siento que cuando se habla de dirigirse a un público, siempre va a haber miedo, siempre va a haber miedo, Sí. pero tiene que haber un miedo controlado. O Yo sea, quiero por que eso es lo hablamos. difícil que alguien diga que no se pone ni poquitito nervioso, porque siento que es parte de, hasta eso te da la energía para hacerlo. Y ahorita que les digamos los tips, también les vamos a decir cómo nosotros le hemos hecho, porque aunque ahorita, o sea, no estamos en un público tal cual, hablar frente a una cámara, pues es como hablar en público. Entonces, hay, digamos, como audiencias más pequeñas, audiencias más grandes, pero contar cómo nosotros hemos, pues hemos manejado nuestros propios nervios y nuestras propias técnicas. Exacto, entonces, antes de empezar con los tips, quiero decirles algo. Si también tú eres un adulto, un docente, y estás a cargo de varios niños, el que debe poner el orden, el que debe inculcar el respeto y Ah, fomentar las sí. participaciones sanas dentro del grupo, como adulto, eres tú. ¿Sí? En cuanto alguien se ría, hacer lo que guarde silencio, en darle respeto total a la persona que está hablando, incluso tú felicitarlo, moldear ese tipo de conductas para que los alumnos se permitan a participar en la puesta en común. Así le llamamos en educación cuando un alumno se expresa ante los demás y explica qué fue lo que hizo para llegar a cierto resultado o para el desarrollo de cierta actividad. Entonces, si eres un maestro, por favor, propicia ambientes sanos donde Sí. todos puedan comunicarse de manera a gusto y tranquila, aunque no tengan la razón. Y si ¿Ok? eres un alumno, compañero, también respeta a quien está enfrente. Y sé como, ahorita vamos a hablar de esos tips, pero sé esa persona que la gente que está enfrente hablando con todos esos nervios pueda voltear a ver y confiar y decir, ese amigo me está apoyando. Eso, Ujú. sí, también ahorita acabas de dar en el clavo, ¿eh? Y si de plano la situación no se te da, te vamos a dar algunos tips para que tú también estés bien Ándale. preparado, que digas tú, me toca exponer, pero ya escuché a Marce y a Daniel. Voy a ver ese Entonces, video para estar listo. bueno, ya sabemos que el miedo genera muchas situaciones, ¿verdad? A veces hay quienes nos ponemos sudorosos, quienes nos ponemos temblorosos, quienes sentimos que quisiéramos salir huyendo de ahí. Y pues veamos el primer tip, no sé si te parezca, Marcela. Lista, lista. Primero, el primero es, a ver, vamos a hacerlo así como bien producido, ¿no? Número uno, creer en uno mismo. O sea, para poder hablar en público, primero tienes que estar seguro de ti mismo, tienes que estar confiado, tienes que estar seguro de tus capacidades y tus conocimientos, porque Ujú, luego pasa que a veces tenemos que hablar en público y ni siquiera confiamos en nosotros, o sea, tienes que decir, no, ok, primero, el punto número uno es confiar en mí mismo y ujú. de ahí parten los demás. La confianza también implica que te vas a preparar porque sabes que lo tienes que hacer y porque sabes que vas a poder. Ujú. Entonces, Yo agregaría, para ujú. tener más confianza en ti, que hasta tengas una frasecita que te la vas a decir a ti antes de iniciar, como para sentirte más seguro, segura, ¿no? Como que si puedes, tú puedes, o sea, como dale Marcela, va, se puede, o sea, que te digas esa frasecita de motivación a ti, que sea como que te cambie el switch en la cabeza de ya, seguridad. ¿Sabes cuál es mi frase? ¿Cuál? Hazlo bien que te están pagando. No, no se Pero que crean. la frase que les funcione. Me voy con el segundo tip, que es no juzgarse. Lo importante cuando tú vas a hablar, ni siquiera es tanto tú como orador, sino el discurso que estás diciendo. Entonces, como decía, sí prepararte, pero también, o sea, no te juzgues de que yo quería decir esta frase exactamente, así quería abrir y no la dije porque se me olvidó, porque la realidad es que a veces se te olvidan muchas cosas o como que vas improvisando conforme pasa el tiempo, entonces no te juzgues porque si nadie sabe lo que tenías preparado, a menos que lo hayas contado tal cual, pero nadie se va a dar cuenta si te equivocaste o no te equivocaste, pero si tú te estás juzgando, pues obviamente ahí hay como, y lo hice mal, y ya se me olvidó, y no sé qué, entonces eso se empieza a proyectar en la manera en la que estás hablando, en que a lo mejor vas perdiendo el hilo de lo que vas diciendo, entonces sí, no juzgarse. Sí, recuerden que cuando alguien va a ver algo que ustedes les quieran decir, la gente va a ver qué es lo que ustedes dicen, no los están criticando ustedes.
Puede Ujú. ser que a lo mejor la información no les guste o no les guste la estructura, pero no se juzguen ustedes. O sea, la gente realmente lo que está, su atención está puesta en lo que ustedes están diciendo. O sea, Y muchas veces, o sea, piensen en el salón de clases como ustedes mismos están ahí. Puede que estén sus compañeros exponiendo y estén súper nerviosos. Y a veces ustedes, pues, que están haciendo con una hoja, estás haciendo dibujitos, ¿no? Porque es pues, lo que te relaja. Entonces, ni siquiera estás o suena el teléfono, este, sí. o no, estás así dibujando y a lo mejor la otra persona está hablando y se está juzgando a sí misma de que ya vieron que me equivoqué, ya vieron que caminé mal, ya vieron que no sé qué, y la persona ni siquiera te está volteando a ver, o sea, cada quien también está en su mundo, entonces no se juzguen. Ok, y punto número 3, rechazar los nervios. O sea, Así. más bien, aprende a vivir con el nervio. Siempre que te vas a presentar en público, ya lo dijo Marce y estoy 1000% de acuerdo, siempre se siente un miedo, siempre se siente una adrenalina, por más que ya te sepas el tema, por más que ya te sepas la canción, por más que hayas hecho el mismo trabajo durante mucho tiempo, siempre existe ahí una presión que no te deja avanzar. Y esto más que ignorar los nervios, yo diría que es ser consciente de que te vas a sentir nervioso, o sea, eso está bien. Y cuando a veces lo pierdes de vista, te empiezas a sentir muy mal. Mira, te voy a contar algo rapidísimo. Me tocó presentarme en el Talentland hace 2 años junto con Luisito Comunica. Él se iba a presentar en el mismo escenario que yo, Super Holly y puros talentos del internet. Y a mí nunca me había pasado, pero al saber las personalidades que iban a estar y cuando vi el escenario que era enorme, con mucha luz, mucha pantalla, me empezó a dar un ataque como de ansiedad, pero no era precisamente un ataque de ansiedad, me sentí así como que se me presionaba el pecho, me empecé a sentir muy nervioso un día antes de la presentación. Lo bueno es que estaba ahí mi esposo y me dijo, tranquilo, vas a hacer tu conferencia, lo de siempre, va a ser otro público, relájate, esté tranquilo. Y es verdad, o sea, los nervios son parte del show, o sea, Sí. tienes que ignorarlos a veces, o sea, decir, ok, no, porque vas a estar seguro de lo que vas a decir. Ujú. Así es. El siguiente tip es aprender técnicas de relajación y de respiración. Yo les voy a contar en mi caso, para empezar, no tienes idea, Daniel. ¿Cuántas veces yo antes de dar una conferencia o de talleres o de algo así, yo al día de antes estoy enferma del estómago siempre? O sea, siempre me ha pasado Lo he vivido, lo he ajá, vivido. sí, ajá, entonces, ¿Te puedo contar algo así súper sí, sí, sí. personal? Tuyo, algo súper personal Ah, tuyo. mío, ¿qué? ¿Cuál? Yo Creo les que ya dije a sé qué mis, vas a contar. yo les dije a mis hermanos, voy a hacer un podcast con Marcela. A Y ver, luego, sí, sí, sí. Y luego me dijo mi hermano, sí, la que dio la plática, porque Marcela dio una plática en la Ciudad de México para todos los creadores de contenido educativo. sí. Y dijo mi hermano, sí, Marcela. Y luego le digo, ¿sí la conoces? Dijo, sí, yo le di una pastilla porque le dolía el Claro, estómago. claro, tu hermano me salvó, tu hermano me salvó. Pero esa vez sí puedo decir que eran dos cosas, o sea, sí, sí, era de nervio, pero también, no sé, me sentía mal, o sea, realmente sí estaba enferma. Pero bueno, me pasó muchas veces, ¿no? Y también, por ejemplo, eso de los nervios que a veces, no sé si te ha pasado, que te tiemblan las manos. O sea, eso que decías como la respiración y todo te tiemblan las manos. Entonces, Ujú. yo lo que he aprendido es eso de respirar. Es muy importante, como casi lo que hago es como cuento del uno, o sea, al 3 cuando inhalo, uno, 2, 3 y luego uno, 2, 3 y lo hago varias veces hasta que ya me empiezo a sentir un poquito más tranquila. Luego aplico el tip que tú dijiste de ignorar un poquito, porque ya digo, ya me tembló un poquito la mano, no importa, ya, lo voy a ignorar. A lo mejor nadie se va a dar cuenta. Pero hay una técnica que está bien padre, que es una, creo que psicóloga, experta en como todo esto del lenguaje corporal. Luego les voy a decir exactamente qué video es, porque tiene una plática. Entonces ella se cuenta que dice como la frase esta de fíngelo hasta que como lo logres, ¿no? Entonces que hicieron un estudio en unas personas antes de entrar a una entrevista de trabajo. Entonces a un grupo de personas les pidieron que hicieran una pose así como de victoria, como unos 2 minutos. Entonces, de que como gane así o como así animal, así como así atacando o como ajá, macho alfa, así, dale. Y a otros en que no les dijeron ese tip, o sea, no les dijeron que hicieran la pose. Y cuando ya fue la entrevista, pues los grabaron. Y algo muy importante, les estudiaron la saliva para ver algo de sus hormonas. Entonces, quienes hicieron la pose esa de victoria,
por 2 minutos bajó su cortisol, o sea, la hormona del estrés. Y quienes no hicieron la pose, pues tenían su cortisol alto. Entonces, a la hora de la entrevista, pues estaban mucho más seguros quienes habían hecho esa pose. Entonces, es algo que se oye súper sencillo, pero hay todos unos estudios que luego les voy a pasar cuáles son, porque estudiaron a los animales y demás. Entonces, pues también eso yo lo he llegado a aplicar, ¿eh? Cuando yo lo supe en el baño, antes haces ahí tu pose, te encierras, lo haces, y la verdad, si te sientes poquito más seguro o segura, entonces ya das la plática que tengas que hacer. Oye, es que es súper importante también, o sea, empieza fingiendo y terminarás creyendo. Fíjate que Claro. hablando también de todo eso de la respiración, un día en la escuela, un camión atropelló a un niño Ay. y le hablamos a la ambulancia y ya llegó la enfermera y le decía al niño, tranquilo, el niño estaba llorando, estaba asustado y luego se veía la pierna pues destrozada, ¿verdad? Y luego ya lo taparon y todo y le dijeron, vas a estar muy bien, vamos a recuperar tu pierna y luego le decía, respira. Dijo, vamos a decirle al cerebro que estás bien. Le explicaba muy bonita y él le decía, respira. Y yo creo que todos ahí estábamos de todos colores y luego nos dijo a todos los demás, respiren y todos. Ustedes también. Saquen, o sea, como que dijo, vamos a decirle al cerebro que todo está bien y no nomás al niño, o sea, yo creo que todos nos como que ya, como que la respiración sirve, o sea, como que también el estar respirando agitado, el estar así diciéndole a nuestro cuerpo algo pasa, si nos juega en contra, estamos hablando de hablar en público, pero mira cómo en situaciones también súper extremas la respiración nos ayuda muchísimo. Muy importante. Entonces, punto número 5, claro que sí. Y otro de los puntos importantes es que te imagines que es una situación que ya viviste. Uh-huh. El cerebro a cierta escala se puede engañar. Por eso dicen que mucho cuidado con lo que te dices, aunque sea de broma, porque El el cerebro no cerebro tiene no... sentido del humor. Ajá, exacto. Uh-huh. No entiende sarcasmo ni nada. Entonces dice, cuando antes de presentarte, engáñate, di, ok, lo voy a volver a hacer, o ya es lo mismo que cuando lo hice en mi cuarto, esto ya lo viví, ok, ya conozco todo. O sea, el chiste es que imagines una situación Uh-huh. en donde todo está a tu favor. Entonces, este punto se me hace muy, muy bueno porque a mí me sirvió, sabes que yo estaba súper asustado de decir, tuve que imaginar, no, es que es lo mismo, y aquí está lo mismo, y es lo mismo, y luego decía, es que también hay una pantalla, el escenario, nomás que está como distinto, y el ubicarte ya en otra realidad casi alterna, ayuda muchísimo. Oye, también está como ese típico, el tip de, imagínate que todos están en ropa interior, ¿no? O imagínate que todos están vestidos chistosos, o sea, como que también usa tu cerebro para imaginarte algo que te relaje. Oye, sí, de hecho ahorita yo estaba bien nervioso por el podcast y dije, me voy a imaginar a Marce. También. Mm. Hasta a veces te veo y digo, ¿será mi imaginación o será que sí no trae nada? Es que es la cámara, que es la cámara nueva, es la cámara nueva. Oye, espero que este podcast no envejezca muy mal y digan, miren cómo la molestaba a Daniel. O sea, ya después de Exactamente. 20 años. Bueno, espero que nos veamos exactamente iguales. No, Oye, espero que después de 20 años seamos tan relevantes como para que la gente comente esto, por favor. por favor, pongan ahí sus experiencias también al hablar en público. Ah, y pongan patitos, corazoncitos amarillos, por favor. Ahí Y, escríbanos. y no olviden escucharnos en cualquier plataforma, ahí andamos ahí por todos lados, ¿eh? Así es. Fíjense nomás. Oye, el siguiente tip, que a lo mejor suena muy obvio, y ya medio lo mencionamos, que es el dominar el tema. O sea, sí No, es es súper importante, importante, súper. exacto, tienes que conocer lo que vas a exponer. A mí siempre me ha gustado hacer esas pequeñas guías de qué voy a decir y no tienes que decir todo, o sea, no te tienes que poner un guión de me lo voy a aprender de memoria como si estuviera en el teatro, o sea, tampoco, pero sí tus puntos principales y ensayar, prepararte, decir, o sea, creo que una buena técnica también es, ¿qué me pudieran preguntar? O sea, de lo que voy a hablar, ¿qué me pudieran preguntar? Entonces me preparo para que no me asuste que me vayan a preguntar algo que, uy, ni lo había pensado, que me saque así como del lugar en el que estoy. Entonces sí, prepárense, lean y ensayen. No, y es súper importante porque si tú tienes pánico para hablar en público y no estás bien preparado, o sea, ese pánico se va a disparar aún más. Entonces, Sube. Uh-huh, ese punto es súper importante. O sea, tienes que también estudiar. Si ya uh-huh. sabes que te va a tocar hablar en público, prepárate lo mejor que puedas. Y este punto va ligado al siguiente, que Oye, es espera, casi, espera, espera, casi lo Daniel. mismo. Antes de que digas Ah, el siguiente punto, te quiero decir algo que me dijo, o sea, es un consejo
creo que lo recibí de la forma más random posible. Que yo iba al nutriólogo y que este nutriólogo platicando me dijo, es que ahorita tengo una conferencia y me dice, te voy a dar un tip. Yo creo que yo estaba apenas saliendo de la carrera y me dice, te voy a dar un tip, nunca hables de un tema que no domines. Y yo como me dijo, porque ahorita voy a dar la conferencia, ahorita que se acabe, o sea, que terminemos la cita aquí, me voy a ir a la conferencia, y me dijo, pero pues no tengo nada preparado, pero pues ahí ya tengo la presentación, me dijo, nunca hables de un tema que no domines. Y me acuerdo que a mí se me quedó súper grabado ese consejo, que te digo, no es como que me estaba dando un consejo de hablar en público, pero se me quedó súper grabado. Entonces, cuando me piden una conferencia, cuando me toca hablar de algo, exacto, hablar de un tema que domino, me baja los nervios. Si fuera algo nada que ver, ahí es como, uy, pues sí, es porque le tienes que prepararte y estudiar. No, y porque cuando no dominas el tema te sientes expuesto, o sea, sabes que la Sí, gente va a hablar de lo que estás haciendo y si no lo dominas está complejo. sí. Y ahora sí va ligado al siguiente punto. Oye, ahorita que dijiste lo del nutriólogo, pensé que te decir, oye, te voy a decir algo bien importante, come frutas y verduras. Pensé que eso... Y yo, pues está chida. No, ese nutriólogo da consejos de todo, ¿eh? Sí, Oye, te digo que yo no me esperaba ese consejo en esa cita, pero pues salí con ese consejo. oye, ¿y qué aprendiste con él? ¿A comer bien o a hablar en público? ¿O las dos? Hablar en público, eso no se me olvida. Lo otro, pues Es, sí. saludos al nutriólogo. Oigan, y el 7 que va ligado al anterior es tener claro el objetivo. O sea, tú tienes que saber qué es lo que quieres lograr con tu plática, con tu charla o con tu participación, porque a veces es una participación corta dentro de la escuela. Si nos vamos al mundo escolar, tú tienes que, ¿qué quieres lograr con eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vayámonos a alguna clase y el profe te pide que participes, tú di, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generalmente los profes piden que participen, bueno, en la educación ahora moderna, que hacemos la puesta en común, que es que nos digan qué es lo que aprendieron en esa clase o cómo resolvieron un ejercicio. Entonces tienes que pensar desde ahorita, ok, me van a preguntar qué fue lo que hice y cómo lo hice. Entonces, ya cuando tienes claro el objetivo de lo que tienes que decir, es más fácil comunicarlo. Entonces, mucho ojo, en donde quiera que tengan que hablar, digan, ok, ¿para qué me están invitando? Ujú, ¿Para qué me están pidiendo la palabra? ¿Para qué me están haciendo que participe? ¿Qué es lo que quieren escuchar de mí? ujú. Así es. Y creo que algo importante en el objetivo que todos podemos tener desde este preciso momento, si quieres mejorar en hablar del público, es mi objetivo es mejorar. Entonces también tener eso bien claro. Como a lo mejor esta plática la voy a dar un poquito diferente porque voy a probar un poquito mi estilo o voy a decir esas otras cositas, voy a seguir los tips de Daniel y Marcela, pero que también tu objetivo entonces, si lo que quieres es mejorar hablar en público, sea tal cual ese sea el objetivo. Y aquí me voy al siguiente, que es conocer a la audiencia, y yo creo que es algo súper, súper, súper importante. No es lo mismo hablar con niños, hablar con adolescentes, hablar con personas más grandes, gente que ya domina muchísimo el tema, gente que no lo domina tanto. Entonces sí, también entender a quién te vas a dirigir. Y por ahí hay algo que a mí me encanta, que dice que tú tienes que aprender a explicar un tema, solo tienes que dominar tanto un tema que cuando se lo expliques te pueda entender cualquier persona. Entonces eso es súper importante porque creo que todos hemos estado en alguna plática o con algún maestro que de repente está explicando algo bien complejo, pero como es tan complejo, no te entiendo. O sea, me estás diciendo palabras que a lo mejor en mi vida he escuchado, ni siquiera he leído, o sea, no te entiendo. Y hay otras personas que dices, me estás diciendo pues lo mismo, pero me lo explicaste con peras y manzanas, y como, ya te entendí. Entonces sí tienes que analizar a tu audiencia. Y también ahorita que decíamos al inicio lo de los amigos, yo uso mucho la técnica en que cuando me toca hablar en público, veo a las personas que digo, ay, esta persona me está poniendo atención, como que hay gente que se nota que te están haciendo caso y que luego le hacen así, ¿no? Como que sí, te estoy oyendo, sí, todo bien, o sonríen, o como que hacen caras. Quédate con esas personas, o sea, no las veas de que 100% del tiempo puedes estar viendo a tu audiencia, pero cuando me dices, necesito ese, como asegurarme que voy bien, volteas a ver a la persona, te digo, puede ser tu mejor amigo, o si son gente que no conoces, pero siempre va a haber alguien, o sea, siempre va a haber alguien que digas, ay, eres la persona que me va a salvar esta plática, voltea a ver. Exacto. Oye, y hablando de eso mismo, de conocer a tu audiencia, es importante que sepamos, o sea, si vamos a hablar con doctores, con maestros, con abogados, con niños, con adultos, con los papás de los adolescentes, con los papás de niños chiquitos, o sea, exactamente tienes que conocer a tu audiencia,
para saber qué información les das. Y ahorita doy totalmente en el clavo. Ahorita que dijiste que tienes que explicarlo de la forma más sencilla posible. En la escuela yo les decía a mis alumnos, tienen que explicarle este tema a su abuelita. Si les Mm, entiende, piénsenlo así, es que está correcto. Pero en sí, educación, ahorita lo que dijiste es súper valioso. El nivel más alto de inteligencia de una persona se mide por la capacidad de poderle explicar a cualquier persona o transmitir su mensaje. Entonces, cuando vemos de repente a muchos comunicadores en redes sociales de lo que sea, y los vea mucha gente que tú digas, ay, pero es que hay gente que dice, ay, no, pues es que nomás habla puras cosas así. No, es que tiene una capacidad de entretener y una capacidad de explicar para que el mensaje le llegue a tanta gente. Entonces, ojalá todos tuviéramos esa habilidad de conocer a nuestra audiencia y ser lo más claros posibles, o sea, la verdad. sí. Y me paso al siguiente punto, que dice preparar el discurso. Aquí yo sí tengo una pregunta para ti. Fíjate que quiero ver, ¿tú cómo preparas un discurso o cuando vas a dar una plática? Por ejemplo, cuando nos presentamos en el Educón, mi cerebro trabaja súper extraño. Yo me guío por dibujos. O sea, yo digo, aquí voy a hablar de lo mal que me sentía en la adolescencia y pongo un niño triste. Y luego, y aquí voy a hablar de cómo hice mi primer video y pongo una cámara de video y un cachito de ahí de algo. Y Ujú. luego aquí voy a explicar cuando me gradué de la escuela y pongo una foto de la escuela. Yo organizo mis ideas con pequeños enunciados, pero la verdad es que el 99% con dibujos. Exacto. Yo, o sea, sí uso también apoyo visual. Jamás he sido como de, ah, voy a poner toda la letra ahí en la presentación. Nunca me ha gustado. Lo que yo hago, o sea, la presentación la intento hacer lo más bonita y limpia posible. Exacto, como sea un dibujo, una foto, una frasecita. Pero lo que sí es que tengo mis puntos de qué quiero decir en cada cosa. Entonces, ese dibujo me va a llevar a este punto, a este punto y a este punto. Y no los desarrollo mucho, solamente los tengo como puntos y así ensayo. Entonces, como, ok, aquí tengo que decir esto, como que 3 cosas, acá 4 cosas. Fíjate que yo siempre, hasta para estudiar, he sido de, en este tema 5 cosas. Entonces me aprendo de que 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a la hora, por ejemplo, de contestar un examen o de ya tengo que exponerlo, me acuerdo de que esa es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta. Como que me voy acordando. A mí me sirve mucho como poner esos números para saber qué tengo que decir en cada cosa. Y pues ya luego se improvisa, ¿no? O sea, tampoco es como que voy a seguir todo al pie de la letra, pero sí, ahí mis puntitos. Exacto. No, y te digo que cómo te organizas porque literal, o sea, yo cuando ahorita que te dije que me organizaba, no escribo enunciados, o sea, no hago una lista, pongo dibujos, o sea, Dibujos. sí, porque Pablo Lomelí, ay, al rato vamos a tener a Pablo Lomelí, él es experto en decir cómo estudia cada persona y por qué, de hecho estoy invitado en su canal, que es súper viral, el ninja de la educación. Al rato lo invitamos para que nos dé tips Sí, de eso, sí. de organizar. Y que todos los que estamos diciendo de que este no, cuando alguien te dé un tip de eso, no les hagas caso, y son los que nosotros hemos dicho. Sí. No, no, esperemos que no, esperemos que no. Vamos con el tip 10. Este es generar interés. O sea, Mi favorito. ajá, ajá. Cuando vas a hablar en público y te vas a preparar, si tienes que como que también tener tus trucos bajo la manga de cómo captar la atención. Y eso depende mucho del estilo. Por eso decía también que tu objetivo sea estar mejorando y que te pruebes. Como, me funcionó esto no me funcionó tanto. O sea, a mí, porque lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona. Y al revés, ¿no? Porque pues depende de cada quien. Entonces, que tengas una pregunta impactante de, ¿sabías que no sé qué, no sé qué? Tú empezaste este podcast con una pregunta impactante, entonces eso puede ser una. También una frase conocida de Houston, tenemos un problema, o no sé qué, o sea, algo que también puede ser hasta un juego de palabras, algún Exacto. dato sorprendente, por eso les digo como lo de sabías que empiezas con algún video, una frase, una anécdota, algo que sea un ganchito para que ya tengas la atención del público. No, oye, y estos datos hay gente que le llama datos duros. Por ejemplo, ¿sabías que 5 de cada 10 Ajá, mujeres no les gusta el chocolate? Y todos, ¿cómo? Bueno, si ajá. tu plática va a ser de chocolates, ¿verdad? Si ya va a ser de otra cosa, o sea, ¿sabías que 1 de cada 10 niños, no sé, es pelirrojo? O sea, Uh-huh. ese de dar un dato duro, o sea, que realmente esté basado en estadística, mucha gente lo utiliza y hay datos duros que te ayudan mucho ¿cómo se dice? A dar una formalidad a tu presentación, o sea, formalidad Uh-huh. porque es un dato que está estudiado y sobre todo es un dato que como dijiste tú, es impactante. No, y hace que voltees a ver. Exacto. Uh-huh. Y el otro es
poner gráficas, ilustraciones y todo lo demás. Y yo creo que en eso es que parece que es muy obvio, pero luego dices tú, nunca puso una gráfica, nunca nos puso una buena ilustración, nunca nos puso una buena imagen, o sea, apóyate en todo esto, o sea, depende de qué se trate tu presentación. Y ahora con la magia de que todas las presentaciones ya puedes tener computadora o ya puedes hacer un PDF y enviárselos a todos por WhatsApp y que te vayan siguiendo o A las Daniel, a mí no nos tocó todo esto a la hora de exponer. Ay, no. A ver, alguien ponga ahí si le tocaron los acetatos. Ah, ¡Qué sí, espanto! sí, sí, sí. Uy, no. Bueno, La gente creativa tenía que usar toda su creatividad para usar los acetatos, pero sí, pónganos si ustedes lo usaron. oigan, esto parece trillado, pero establecer un buen ambiente con el público. Y eso no nada más tiene que ver con preparar tu, tu documento o tu presentación, sino también tiene que ver con que conozcas a tu audiencia, o sea, que seas empático. Por ejemplo, yo no voy a dar una plática a los padres de familia para nomás estarlos regañando. Ujú, O ujú. me no van a invitar a una escuela a mí como creador de contenido, por ejemplo, a veces me invitan, no voy a ir a estar regañando gente, o sea, la gente tiene que estar cómoda, o sea, sí les podemos decir las cosas, pero de una manera agradable, que ellos las tomen como un consejo, que lo puedan llevar a cabo, pero de repente sí me toca escuchar charlas donde el público no está a gusto porque te están agrediendo, 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 agrediendo. Por ejemplo, Ujú. hay shows de comedia en donde los comediantes se burlan mucho de las personas, pero la gente sabe que ve ese show. Pero si tú no supieras que vas a eso, te sentirías súper agredido. Y Sí. hay gente que da pláticas que dicen, es que tú como papá estás mal porque haces esto y los papás, ay, o sea, no me Ujú. lo, si sabía o algo podría pensar de eso, pero no me lo digas así. O saben que todos ustedes están mal o sea, no. Entonces, Ujú. hay que crear buena relación con tus usuarios, o sea, con las personas que están escuchándote. Y siempre promoviendo el respeto. Luego está el ser natural, que esto es, entre más te conozcas, más natural vas a poder ser también. Porque a veces creo que nos pasa que vemos a gente que decimos, qué padrísimo, me encanta, yo quiero hablar así en público. Y puedes tomar ideas, puede ser una inspiración, pero al final hacer ese discurso tuyo y hablar como tú, ¿no? Como a ti se te da. Eso es clave. También diría que en el ser natural, también en tus movimientos. Siento que de repente estamos tan concentrados en nosotros mismos de que moví este dedo, ay, me tembló la rodilla, ay, no sé qué, que hasta nos vemos así como que medio robóticos. Entonces, otra vez lo de respirar y ser natural y que las cosas vayan fluyendo. Y si te equivocaste, poder decir, ja, me equivoqué, me voy a regresar, no lo dije bien. O a mí me encanta cuando en las pláticas de repente son muy sinceros y dicen, ay, es que estoy bien nerviosa, ay, no, estoy nerviosa. Y ya como que eso rompe el hielo, se ve muy natural y ya puedes seguir y puedes continuar con lo que vas a decir. Entonces eso también es, No, aplíquenlo, aplíquenlo. no, y el que te prepares mucho no quiere decir que vas a dejar de ser tú, vas a ser tú Ajá. una versión mejorada y entre más natural seas, mejor vas a conectar con la audiencia. Aparte, imagínate que no estamos hablando ya del ámbito escolar, sino que te están invitando a dar una charla, te están invitando a ti porque eres tú. Ujú. Entonces, ya cuando empiezas a formar otro personaje que no eres tú, pues no va a conectar con la audiencia porque te están invitando por ser quien eres. Entonces, Oye, Daniel, a mí una vez me invitaron a dar una conferencia, pues yo creo, no sé, de 200 personas para arriba, ¿eh? ay, Y Dios mío. me enfermé. O sea, yo tenía una voz de Paulina Rubio, ¿eh? O sea, era, no, o sea, Oye, ronca, gordo. así, así, de que ronca, ronca, ronca. Entonces yo estaba bien nerviosa porque decía, no, o sea, mi voz, y aparte, pues de repente se me salían gallitos porque estaba enferma, estaba fónica. Pero pues ya me acuerdo que me tomé medicamento, no funcionó. El punto es que ya estando ahí arriba, o sea, hablé y yo de que, oigan, esta no es mi voz de verdad. O sea, que estoy enferma, pero vamos a darlo. Pero lo hice de la manera más natural posible que ya, o sea, a mí también ya se me quitó esta idea de que, ay, no, es que se me va a salir el gallo, ay, no, es que si me dan ganas de toser, porque yo estaba muy enferma y ya, pasó, y ya. Y nadie me dijo de que, oye, tu voz, oye, está ronca. Nadie se dio cuenta, o bueno, y si se dieron cuenta, yo lo dije, pero de esa forma natural. Exacto, Ujú. es que la gente agradece eso. Digo, Ujú. ahora gracias a las redes sociales se ha despertado mucho el interés por las personas, pero por realmente las personas que te pueden aportar algo y la gente no iba a estar ahí por tu voz, sino por el Ujú. mensaje que les ibas a dar. Ajá. Entonces, ahí estamos en eso. Y luego, número 13, sí voy bien, ¿verdad? Ay, ¿el Sí. 13 es mío?
Utilizar el humor si procede. Ay, te voy a contar Sí, un hoy es chisme. tuyo. Oigan, déjenme les digo que yo siempre que invitan a una conferencia, tengo una portada, el nombre de la conferencia, por ejemplo, ¿por qué matefobia? ¿Cómo eliminar el miedo a las matemáticas? Ujú. Y luego le agregó otra diapositiva, les dije, como me contrataron, les dije que este era el nombre de la charla. Y por ejemplo, si voy a hablar con nutriólogos, porque me han invitado a los lugares más inhóspitos de la vida. Por ejemplo, si fuera a hablar con nutriólogos, diría, ayer vi a mi nutriólogo y se estaba comiendo una bolsa de chicharrones. Les digo, realmente así se va a llamar mi charla. Y les llevo un chiste. O trato uno de hacer chistes acerca de lo que estás viendo. Entonces, sí es importante que manejes el humor y a veces, aunque parezca mentira, muchos de los chistes que, al menos en mi caso, que meto, a veces pido permiso, porque a veces hago chistes del Ujú. mismo personal, o sea, oiga, voy a decir algo por ejemplo, y es que, pues puedo arruinar mis próximas conferencias, es que, por ejemplo, voy a dar una conferencia el viernes y voy a decir, mi conferencia se llama El lado humano de la educación. Les dije, así le dije al director para que me invitara, pero realmente se va a llamar porque el subdirector dice que sabe mucho y nunca me ha dado una buena estrategia. Y ahí es cuando todos se ríen, ja, ja, ja. Y luego ya Claro. cuando el subdirector me voltea a ver bien enojado, le voy a decir, yo fui subdirector muchos años, pues puedo hacer chismes de subdirectores, así que relájate. Y Ujú, ya ujú. todo fluye. Y el humor también a veces ayuda a conectar con las personas y también ayuda para decir verdades, porque el humor es un catalizador que puedes decir las cosas y que la gente dice, ay, caray, pues sí me reí, pero también te hace pensar. Ujú. Y yo creo que esto, otra vez, va a depender mucho como de tu personalidad, ¿no? Como que hay gente que se le da y que es súper chistosa y a lo mejor hay personas que dices, ay, eso soy yo medio forzado, o ay, esto se ve como que yo muy ensayado, pero el punto es, si tú quieres hacerlo, o sea, si se da el momento, hazlo, pruébalo. Ujú. Ujú, No, y viene muy ligado al punto anterior, que es ser natural. O sea, ujú, habrá quien sea muy chistoso y sea un increíble orador. Habrá quien sea ujú. muy formal y sea un increíble orador. Exacto. Habrá quien sea súper, súper serio y nomás de puros datos duros y sea increíble. Y súper. Habrá quien Ujú. sea muy creativo, o sea, habemos de todos colores, o sea, y lo que dice Marce es verdad, hay que ubicarnos, si te funciona, te va a funcionar, y si no, pues deja de participar, no lo vuelvo a hacer, pero si tienes la oportunidad de soltar el chiste, suéltalo, si nadie se ríe, pues ya sabes que ese no es tu camino. Por ahí no. Oye, Daniel, ese es el último tip, el último, que A ver. es hacer, bueno, usar el silencio también a tu favor y hacer un uso correcto de este silencio. Creo que a todos nos ha pasado y no nomás al hablar en público, en pláticas con amigos, con gente que apenas estás conociendo, como que le tenemos un miedo al silencio y como, ay, ese silencio incómodo. Entonces, a veces para evitar el silencio incómodo, empezamos a decir cosas que ya te perdiste, que no tiene sentido, como que, ay, no, como que esto no iba. Entonces, también el silencio es importante. Uno, si vas a dar en una plática, no sé, es una plática de un tema muy serio, muy complejo, el silencio también a lo mejor después de un dato duro, ¿no? Como, a ver qué, a ver, esperar la reacción, ¿no? O a lo mejor también te fuiste a un tema también más emocional en la plática, usar el silencio después de decir el tema, o también usar el silencio para esperar a que la gente pues le llegue la información y a lo mejor te haga una pregunta. No tenemos que estar hablando todo el tiempo, no todo, o sea, no todo el tiempo tiene que haber ese ruido y esas palabras, también calmarte, relajarse y usar ese silencio para tú también respirar. O sea, como que, ay, ¿sabes qué? Ya Exacto. me puse nerviosa, respiro y le sigo. Sí, las personas necesitan que el orador sepa dar esos momentos porque es ese momento es donde los usuarios o las personas que están escuchando la plática van a pensar, van a suspirar, van a Ujú, terminar de reír. O sea, dependiendo del mensaje. Por ejemplo, en las conferencias yo cuento una anécdota de un alumno que era súper complicado llevar mi relación con él. Y al final, como termina todo es muy bonito. Y al final les digo, cómo hay personas que llevan una vida muy difícil y nunca nos damos el tiempo de conocerlas. Y ahí yo sé que se puede hacer la pausa, yo sé que puedo tomar agua tranquilamente y yo sé que se quedan con el suspiro y con eso, pero no nomás en esa parte. Como dices tú, das un dato duro, o sea, das un dato fuerte y la gente se queda, lo tienen que asimilar. O sea, ujú. no le tengan miedo a las pausas. Las pausas son súper, súper efectivas. Súper Claro que hay que efectivas. saber dónde. Y no siempre son planeadas. O sea, a veces dices algo y tú sabes que la audiencia está en un pequeño shock y los tienes que dejar que digieran esa información.
sí. Y hay que saber dónde y cuánto, ¿no? Porque tampoco te vas a quedar de que 2 minutos. Ahí vengo, voy al baño. De que esperando a que alguien reaccione, ¿no? O sea, también medirlo de, ok, ya pasó aquí mucho tiempo, ya voy a decir algo. Y no sé si ahorita quieras agregar algún otro tip, porque ese era nuestro último tip, pero yo quiero decir una experiencia que me pasó en la uni de una compañera que ella estaba extremadamente nerviosa al exponer. Y era una clase. Y me acuerdo que se paró en el escenario, empezó a hablar, y como nadie sabía de qué estaba hablando, pues todos así escuchándola, ¿no? O sea, como no sabíamos si se está equivocando o no, la realidad. Entonces la estábamos escuchando y de la nada se puso a llorar y se salió del salón. Y nadie entendió como, ay, ¿qué pasó? No, como que ahí sí ya todos volteamos. Y la maestra habló con ella y creo que en esa misma clase, a lo mejor a la clase siguiente lo volvió a intentar y lo hizo perfectamente bien. Pero ella me acuerdo que me platicó y o sea, como que le dije, ¿qué pasó? Como que nadie se dio cuenta por qué te saliste llorando, o sea, no supimos, me dijo, es que lo estaba diciendo todo mal. Y de que, ay, o sea, yo te estaba oyendo, yo ni siquiera estaba escuchando que lo estabas haciendo mal. Entonces, todos esos tips se los vamos diciendo porque sí hay muchas cosas que a veces están muy en nuestra cabeza. Muy, o sea, Exacto. nosotros Sí. sobrepensamos, sobreanalizamos cada movimiento, cada cosa que hacemos, cuando la verdad es que a veces la gente o no se da cuenta o ni le importa. O sea, también pasa eso, no le importa. Entonces, pues sí, o sea, y insisto yo con mi tema de sé ese amigo, esa amiga, ese compañero, esa compañera, que las otras personas puedan apoyarse en ti cuando están exponiendo. Exacto, no, sí, es súper importante. Y, ay, no, 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 qué complejo todo esto hablar en público. Por favor, díganos ahí en los comentarios si nos faltó algún otro tip. Sí, sí. Muy bien, Daniel. Pues algún otro tip por agregar de tu parte. No, nada más que cuando tengan que participar en público, se preparen. Ajá, muy, muy importante. Ya saben, por ahí seguirnos, sigan a Daniel, sigan a Orientaciones Vocación y nos vemos en el siguiente. ¡Cuá, cuá, Cuá, cuá! cuá, cuá. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda apoyar y compartir con tus amigos. Nos escuchamos en la próxima. Cuá, 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 con Daniel Carreón y Marcela Sotelo. Producción y edición, Abdi Martínez. Distribución, Daniel Segura. ¡Pa todos!